Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy con alegría llegamos a nuestro podcast número 100 y es viernes 10 de mayo del 2024, cuando nos llega el fenómeno del niño que anda causando estragos en el mundo y en Colombia, golpeando fuertemente a los habitantes de la Mujana sucreña. Alicia, ¿cuál es la historia de los verdes? El Partido Verde a lo largo del siglo XXI ha sido del M19 y de Carlos Ramón González. Sigue siendo de ellos y ahora que cada día están más maduros, seguirá siendo de ellos. A finales del siglo XX, la Alianza Democrática M19 apareció en el panorama político después de la Constituyente y Carlos Ramón González llegó al Congreso de la República habiendo comenzado como escolta de Jaime Bateman. Hoy es el hombre más cercano y más poderoso del círculo presidencial en Colombia. A comienzos del siglo XXI, o sea, en el año 2005, algunos miembros de la Alianza Democrática M19 mutaron hacia lo que ellos llamaron Verde Opción Centro, y es así como Carlos Ramón González y el famoso Tuerto Gil, guerrilleros ambos del M19, se escindieron y en el año 2009 crean el Partido Verde y el Partido Opción Centro. ¿Cómo llegan los alcaldes de Bogotá y Medellín al Partido Verde? Pues desde el comienzo de este podcast en el año 2022, nosotros hemos ido analizando el fenómeno verde y quienes tengan algún interés pueden revisar los podcasts 17, 21, 23, 28 y 78, entre otros. En el año 2010, Carlos Ramón González, experto en combinar todas las formas de lucha, con el apoyo de Antanas, Sergio, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón, generaron la llamada Ola Verde y combinaron el voto de opinión con el pasado guerrillero de Carlos Ramón y con uno que otro voto de políticos provenientes de los partidos tradicionales. Allí se combinaba el carisma de Antanas con la honestidad y los éxitos de Fajardo en Medellín, el liberalismo de Peñalosa y los chistes de Lucho. Los políticos importantes en esa ola verde realmente eran Antanas Mocus y Sergio Fajardo, mientras que Claudia López no era nadie distinto a la exdirectora de Acción Comunal del alcalde Peñalosa. Fajardo, sin lugar a dudas, tuvo la gallardía en las elecciones del 2022 de decirnos a los colombianos que él no podía votar por Petro porque Petro no era una buena persona y por eso, a diferencia de Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, provenientes de la Alianza Centro Esperanza, Fajardo no corrió a ser parte de su gabinete. ¿Qué tan importante fue Claudia en la conformación de la Ola Verde? Claudia no fue importante en tiempos de la Ola Verde, aunque al cabo de los años fue elegida alcaldesa por el partido al que ahora renuncia después de haberse abrazado con el petrista mayor y haberle dado contratos multimillonarios a las fundaciones de Carlos Ramón González y su familia política, como se ha expuesto en detalle en el Consejo de Bogotá. Claudia no llegó con su profe Antanas, porque nunca fue su alumna y porque nunca trabajó en ninguna de las alcaldías de su profe. Sin embargo, lo usó, eso sí, en sus propagandas de campaña en el 2019, cuando fue candidata y logró la alcaldía de Bogotá. Aunque se puede quedar con la marca de los verdes para su próxima campaña presidencial, tampoco fue autora de la séptima papeleta porque llegó al grupo después de haberse votado el 11 de marzo de 1990 y el grupo venía trabajando desde 1989.
Claudia López tiene la costumbre de rapar éxitos colectivos o individuales como el Metro de Peñalosa, la Ola Verde de Mocus o la Séptima Papeleta, y no asume bajo ninguna circunstancia sus responsabilidades u obligaciones, pero sí se las indilga a otras personas o instituciones como los policías, los jueces, los fiscales o los presidentes, como lo hizo con los desórdenes y destrozos durante su alcaldía. ¿Qué papel jugó Carlos Ramón González en la Ola Verde? Durante la Ola Verde, mientras la gente se entusiasmaba con Antanas y con Sergio, al mismo tiempo Carlos Ramón González reclutaba para las listas al Congreso y para las alcaldías a políticos tradicionales como Iván Name o a exguerrilleros como Antonio Sanguino, sin descuidar, eso sí, a los hijos de guerrilleros o de simpatizantes del M-19 como Claudia López, Jorge Iván Ospina, Daniel García Colorado y más recientemente a Inti Asprilla, por solo nombrar algunos de ellos. En el año 2010 eran de público conocimiento los procesos por corrupción de Carlos Ramón González cuando fue concejal de Bucaramanga, pero logró engatusar a Antanas, a Sergio y a Peñalosa para lograr millonarios réditos con las reposiciones que estos personajes le generaban. Tan es así que en el 2018, sabiendo todo el mundo que Antanas ya estaba muy enfermo e inhabilitado para ser congresista, lo pusieron a encabezar una lista al Senado para recoger más votos y así repartir más millones de reposición y hacer elegir a personajes cercanos a él sin los suficientes votos como Iván Name y Antonio Sanguino. Por cuenta de los votos de Antanas, también lograron elegir a Iván Marulanda como senador verde. Finalmente, Iván Name termina siendo el senador más antiguo del partido Alianza Verde, con 3 periodos consecutivos en el Congreso de la República y hoy es presidente del Senado colombiano, elección a la que jamás hubiera llegado si el dueño de su pase, o sea, si Carlos Ramón González se hubiera opuesto. Esta es una breve reseña de la evolución y la manipulación de Carlos Ramón González al Partido Verde o Alianza Verde o Sancocho Verde, que ahora, ante las nuevas urgencias y necesidades, se está revolviendo de manera muy agitada. Que la luz nos acompañe.